Hola, soy Paco Wells y les traigo un programa llamado Music Factory. Donde pondremos la mejor música. Viernes 12 p.m. a 2 de la tarde. Music Factory en Radio Tele FM. Clásicos de ayer. Music Factory. Album Souvenir. Music Factory. Bueno, estamos de nuevo aquí en Music Factory Album Souvenir para ustedes. Hoy tenemos algo muy especial, que es el trío magnánimo de Emerson, Lake and Palmer, y nos vamos a disfrutar toda esta tarde. Y para esto también tenemos un invitado aquí, nuestro amigo pianista, arreglista, director de orquesta y maestro también, ¿verdad? Así es. Del grupo Emerson. Sí, bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Soy Gerardo Cárdenas. Gracias por la invitación para hablar de este magnífico grupo de rock progresivo, Emerson, Lake and Palmer. Pues sí, Emerson, Lake and Palmer fue de los más vanguardistas grupos que nos vino a traer toda esa adaptación, porque ellos son clásicos, porque se ven en sus fugas ahí con experimentales, ¿no? Con esa rítmica muy vanguardista, ¿verdad, Gerardo? Sí, pues en realidad es un estilo bastante complejo e interesante que causó una gran expectación e interés en el público y en la prensa. Básicamente está constituido por tres elementos que son una mezcla de jazz, de música clásica y de rock, y que exige un nivel de dominio de los instrumentos bastante considerable, lo cual son características que estos tres integrantes, Emerson, que era un tecladista virtuoso, al que en sus inicios llegaron a apodar el Hendrix del órgano, porque pues Hendrix era el prototipo de la velocidad y la maestría en la guitarra eléctrica, y venía de un grupo que se llamaba The Nice, que fueron los que acompañaban a Patricia Harold, aquella que tuvo un gran éxito con aquella melodía que en México, en América Latina, fue conocida como El Ángel de la Mañana, ¿recuerdas? Angel of the Morning. Angel of the Morning. Bien. De ese antecedente tan remoto, él era un simple músico de acompañamiento de esta cantante. Sí. Y después pues se retiraron y esos mismos músicos integraron The Nice, que después se desintegrarían y Emerson ahí es cuando nació Emerson. Inició Emerson. Vamos, ¿qué te parece, Gerardo? Vamos a oír a Emerson. Esos temas es del álbum de Tarkus, para que la gente se entere de este grupo, este trío. Vámonos, Recio.
the dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize you are. Had you talked to the winds of time, then you'd know how the waters rhyme, taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize your sin. Will you know how the seed is sown? All your time has been overgrown, never known. Have you walked on the stones of years? When you speak, is it you that hears? Or that whisper? You can't hear anything at all. Music Factory. Bueno, nos hemos escuchado a Emerson, Lake and Palmer con ese final. Vaya, ahí está toda la esencia del rock progresivo, ¿verdad? Y aparte sinfónico. ¿Qué escalas, hombre? Tú que sabes de las fugas, eres pianista y concertista y director. Sí, bueno, este fue el segundo álbum de esta agrupación, Emerson, Lake and Palmer, y fue toda una revolución, incluso desde su creación. Este álbum, entre la misma banda, los integrantes, causó muchas diferencias, porque por un lado, el baterista, que era Palmer, traía en mente un patrón de batería bastante inusual en un compás de 5
cuartos, que es un compás bastante inusual en la música popular. tal Impar, vez. ¿no? ¿Perdón? Impar, ¿no? Sí, impar, muy- irregular, muy irregular. asimétrico. Tarataca, taca, tataca, tatara, taca, taca. Traía esa idea métrica y quería a fuerzas usarla en alguna pieza. Ajá. Entonces Emerson escribió las partes melódicas de piano, pero Lay, que era un poco más lírico, como provenía de aquella banda célebre que era King Crimson, Sí. era un estilo un poco menos, más convencional, diríamos, menos Sí, King revolucionario. Crimson era Más muy tradicional. experimental, ¿no? Sí. Se me hace muy atrevido el Crimson. Crimson. El Crimson. Sí, pero ya al extremo en que estaban planteando los retos Emerson y Palmer. Ah, Sí, él estuvo en desacuerdo y no quiso participar. sí. Y bueno, era importante su aprobación porque él había producido el anterior álbum, su primer álbum, Emerson, Lake and Palmer, Sí. que así se tituló. Hasta que por fin lograron convencerlo y bueno, esa pieza que causó tanta controversia fue la primera pieza del el lado A, ocupaba todo el lado A del disco 2, Tarkus. Era una Sí. suite en como 4 o 5 movimientos. Y ya en la segunda parte eran canciones más breves. Más breve, sí. Sí, sin embargo, la respuesta, la acogida del público, a pesar de lo revolucionario de esa propuesta, pues fue increíble tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ese es Tarkus que acabamos de escuchar. Ese es el álbum de Tarkus. Vamos a compartir este álbum y vamos a meter algunas canciones de otros álbumes que también fueron más light, más ligeros, más melódicos se podía hacer, pero aún así con una calidad extrema, ¿no? Y vamos a continuar aquí en su programa, aquí en Radio Tele, aquí en Music Factory, con más de Emerson, Lake and Palmer. Ahorita volvemos. The preacher said a prayer, save every single hair on his head. He's dead. The minister of hate had just arrived too late to be spared. Who cared? The weaker in the blood that he made. The pilgrim wandered in, committing every sin that he could. So good. The cardinal of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The weaver in the blood that he made.
Cyrus took a blade to bless the ones who prayed and all obeyed. The messenger of fear is slowly drawing nearer to the time. A sign, the weaver and the weapon he made. A bishop rings a bell, a cloak of darkness fell across the ground. Without a sound, the silent choir sing, and in their silence bring gated sound. Harmonic crown, the weaver and the weapon he made. Oye, que sí, esa fue la intervención del baterista. ¿Cómo viste el baterista? Pesadísimo para su Increíble. tiempo, ¿va? Sí, un nivel de dominio de sus instrumentos los tres. De hecho, esta pieza que acabamos de escuchar, El filo del puñal, ¿sí fue esa? Sí. Está basada en un tema de un compositor checo llamado Leos Janáček, en un tema de un movimiento de una obra de él que se llama Sinfonieta. Fue una característica de este grupo y de todas las bandas de rock progresivo, la fusión de elementos clásicos de obras de compositores como Aaron Copland, Janáček, Alberto Ginastera, compositor argentino, Joaquín Rodrigo, el compositor del célebre Concierto de Aranjuez, mezclar o hacer adaptaciones en versión de rock de temas de compositores clásicos, compositores de música de concierto. Entonces eso creaba un interés, una fusión de géneros de algo que es eminentemente popular, Sí. con música que es eminentemente académica y propia de un ámbito, digamos, más serio, más formal de la música. Y era un acercamiento de las dos. Ellos integraron elementos eso, que ¿verdad? integraban, así es. Porque inclusive de ahorita los que hacen, voy a tener unas semanas a un invitado de que hacen rock metálico y de ahí rock sinfónico, perdón, y de ahí he escuchado algunas cosas, unas cosas muy bien hechas, o sea, no así algo, pura distorsión a lo tonto, ni nada. Algo bien ¿Qué estructurado, bandas, por ejemplo? orquestación. Te voy a invitar el día que venga, va a venir un amigo a traer todo este material sinfónico, pero siento que el precedente lo sentó Emerson, Lake and Palmer por toda esa influencia, ¿no? De ellos egresados de conservatorio, salvo que era más empírico, ¿no? Lake. El de- Lake. y vaya que sí nos dejaron un buen legado Así como es. músicos, ¿no? Sí, y también pues se observa en las nuevas generaciones una especie de revival o de retorno de interés por estas propuestas anteriores, porque bueno, en la actualidad varias de las corrientes que siguieron, curiosamente a partir de a finales de los 70s, donde toda esa década estuvo dominada por estas bandas que llamaban bandas estadio, es decir, bandas que su fuerte era tocar en conciertos multitudinarios en estadios con 50,000 gentes. De hecho, Emerson tiene un récord de haber tocado un concierto con 300,000 gentes en vivo. O sea, es un reto de ingeniería acústica y de sonorización, de ambientación y de organización de eventos que en Europa conocen como conciertos dinosaurio. Dinosaurios, sí. Sí, Y vaya que, pues, imagínate, cuando los Beatles dieron sus primeros conciertos en Estados Unidos, se oían más los No, gritos de las admiradoras que no se oían ellos los y tapaban. simulaban, hacían como que estaban tocando, pero era el griterío más fuerte Se de las oía más muchachas, fuerte, así es. que decían, era un equipo muy chiquito Pues para ese sí. entonces. Con un twin. Ahorita con algo muy chiquitito, sí. Y ahorita con las mega sonorizaciones que existen ahora, wow, no. Sí, así es. No solo es volumen fuerte, sino es calidad. Estás a veces en un lugar muy alejado de la banda Ajá. y tienes una recepción de sonido bastante clara y aceptable. Y fina y no te molesta y Así es. todo bien balanceado. Pero vamos a seguir compartiendo con nuestro público. Recuerden las repeticiones de la madrugada y si no también el podcast que vamos a tener ahí. Vamos a seguir con más de Emerson Cabina. Yeah.
the days made you so unwise. Realize you are. Had you talked to the winds of time, then you know how the waters rhyme. Taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize your sin.
arrived too late to be spared. Who cared? The weaver in the web that he made. The pilgrim wandered in, committing every sin that he could. So good. The cardinal of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. Musicales. Vaya que sí, ese es el lado completo de Emerson. Sí, ocupa, completísimo, ¿no? Tarkus ocupa todo el lado 1. Bueno, actualmente no tiene sentido hablar del lado 1 o lado 2, porque Sí. ese es en la época de los LPs, LPs, sí. cuando uno tenía que voltear el disco cuando se terminaba y ponerlo del otro lado donde había más canciones. Sí, ¿verdad? ahorita ya es parejo. Sí. Entonces, bueno, antes normalmente esa fue una característica del rock progresivo, que eran estructuras musicales no solo más complejas, sino mucho más largas. Tarkus se ocupaba casi 20-25 minutos, toda una pieza dividida en 4 segmentos. Ahí es lo que comentábamos, que El primer paso, como estamos en el descanso acá, nosotros analizando cómo está en un ritmo súper rápido y va bajando hasta llegar a la balada rítmica, poco a poco en un decreciendo, ¿verdad? sí es una habilidad que tenían estos músicos, que es propia de la música clásica, donde el tempo musical, el pulso, no permanece el mismo de principio a fin de la canción, lo cual ya fue una característica de la música disco, que terminó con todas estas corrientes innovadoras del rock progresivo, al imponer un patrón musical estable, de poner el mismo ritmo, punchis del principio hasta el final, y estructuras de canciones mucho más sencillas, más pegajosas, y que se comercializaban con mayor rapidez, pero que también exigían un trabajo cerebral, un trabajo auditivo, de discernimiento musical del oyente mucho menor. Entonces desarrollaban menos la apreciación. Las letras también, aquellas letras poéticas, filosóficas de profundo significado propias del rock progresivo, Se fueron. desaparecieron, o sea, en favor de letras sumamente anodinas, superficiales, casi todas relacionadas con tener sexo rápido, fácil. Boogie Nights. Así es, Boogie Nights. Todos por andar, sí. Ese cambio, ¿no? Porque, bueno, el poder de las disqueras, pues, precisamente, ¿no? Ellos comercializaron el disco y lo hicieron muy Bee Gees, muy Barry White, pues, agradable en su momento, pues, pero ya si nos mantenemos con la verdadera cultura musical de los músicos progresistas, pues, ahí está Emerson. Sí, yo creo que había espacio para las dos, no era una en lugar de la otra, sino una corriente nueva además de la otra. Además de la otra, sí. Y así que la gente decidiera cuál era su opción. Sí, darle a la gente cultura musical, porque toda su influencia es baxiana, ¿no? Todo eso, Así es. los escalas, ¿no? Es así como... Me comentabas del pianito que me decías, este es un pasaje de una obra, me decías hace rato. Sí, bueno, ellos recurrían con frecuencia a obras de compositores clásicos, pero lo que es importante es que a pesar de esa clara intención de desaparecer, de borrar del mapa musical a las bandas de rock progresivo, decíamos que las nuevas generaciones muestran un profundo interés. De hecho, Emerson actualmente, con sus casi 70 años de edad, sigue muy activo. Tiene su gira 2013 actualmente por Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia. Sí. Ya él solo, ¿verdad? Obviamente viviendo de sus glorias Conciertos pasadas, sí. ¿verdad? Porque pues Más sin embargo tienen trabajo, qué padre, ¿no? Eso sí se puede en los países